Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. El rugido de la multitud ahogaba el chasquido del látigo en la arena Drowler, pero Tom sintió cada azote rasgar su carne con una precisión ardiente. El soldado de la tierra se había interpuesto sin dudarlo entre el pelotón de castigo y la chica de piel azul, Bonda. 10 latigazos destinados a ella ahora marcaban su espalda. Alto, la voz del guardia delataba su sorpresa. La sentencia es para la ladrona, no para ti. Tom permaneció en silencio, su respiración controlada a pesar del dolor. La sangre le corría por la columna, pero no se inmutó. La arena había caído en un silencio sepulcral. Miles de colonos y nativos de piel azul observaban cómo este humano desafiaba el orden establecido. Banda estaba paralizada, con sus grandes ojos violetas abiertos de incredulidad, las manos aún cubriéndole a medias el rostro. No tendría más de 16 años terrestres. Su crimen, robar medicinas para su hermano pequeño, un delito que merecía 10 latigazos según la ley colonial. Continúen con el castigo, llegó una voz fría desde el palco oficial. Tom levantó la vista para encontrarse con la mirada calculadora de Miles, el administrador colonial cuya palabra era ley en Terran Prime. Incluso a esa distancia, Tom pudo ver la mandíbula del hombre apretada por la irritación. Esto ya no se trataba solo de un castigo. Se trataba de control. El látigo cayó de nuevo y Tom absorbió el dolor, transformándolo en combustible. Cada golpe le recordaba el entrenamiento de supervivencia en la tierra. El dolor era información. El dolor podía mantenerte vivo si entendías su mensaje. Cuando cayó el último latigazo, Tom se irguió, negándose a desplomarse, aunque su cuerpo gritaba pidiendo alivio. Se giró hacia Banda y asintió una vez. Ahora ella estaba a salvo. Era lo único que importaba. Esto no cambia nada, murmuró el guardia, lo suficientemente alto para que solo Tom lo oyera. Pero mientras Tom salía de la arena, pasando junto a la multitud silenciosa, supo que todo había cambiado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No era una pregunta. Tom se giró y encontró a una mujer de piel azul de pie en las sombras del pasillo que salía de la arena. A diferencia de la ropa sencilla que vestía la mayoría de los nativos, ella llevaba un chal con un patrón intrincado que la identificaba como alguien importante. Evité que golpearan a una niña, respondió Tom secamente. Nada más. Bonda es mi prima. La mujer dio un paso al frente, revelando rasgos afilados y ojos calculadores. Soy Vera, y acabas de convertirte en un objetivo para Miles y sus secuaces. Tom la evaluó rápidamente. Parecía serena, inteligente, peligrosa de una manera distinta a los guardias coloniales. Ya he sido un objetivo antes. No como este. Vera miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Miles no tolera desafíos a su autoridad, especialmente los públicos, y mucho menos de humanos que se ponen de nuestro lado. Tom empezó a caminar, obligándola a seguirle el paso. No recibí esos latigazos para hacer una declaración. Y sin embargo, la hiciste. Vera mantuvo la voz baja. El sufrimiento de esa chica es solo la punta de un sistema de injusticia. Las colonias extraen nuestros recursos mientras nos tratan como ciudadanos de segunda en nuestro propio planeta. No soy su salvador. La voz de Tom se endureció. Ni siquiera soy una buena persona. Solo hice lo que tenía que hacer. Vera lo estudió por un momento. A veces, la supervivencia y la bondad parecen lo mismo desde fuera. Le puso algo en la palma de la mano. Un pequeño dispositivo de comunicación. Cuando vengan a por ti, y lo harán, actívalo. La ayuda te encontrará. Antes de que pudiera devolvérselo, ella desapareció al doblar una esquina, dejando a Tom solo con su espalda sangrante y una decisión que no quería tomar. El ataque ocurrió 3 noches después. Tom lo había estado esperando, durmiendo en ráfagas cortas, siempre con un ojo abierto. Cuando la puerta de su pequeña habitación en el distrito inferior crujió, su cuerpo ya estaba en movimiento. Entraron 3 sombras. Seguridad colonial,
a juzgar por sus movimientos. Profesionales, pero no de fuerzas especiales. Tom se mantuvo en silencio, usando la oscuridad de su habitación escasamente amueblada a su favor. El primer atacante cayó con un golpe preciso en la garganta. El segundo logró asestar un golpe en la espalda herida de Tom, enviando un dolor candente por todo su cuerpo. Tom usó la oleada de adrenalina para clavarle la rodilla en el plexo solar. El tercero sacó una porra eléctrica, no autorizada para la seguridad regular. Esto no era solo intimidación, era una eliminación. Tom agarró el cuenco de metal de su mesa, desviando la porra crepitante. En el breve destello de electricidad, vio la insignia colonial en el uniforme del hombre. Asunto oficial, entonces. Miles no estaba siendo sutil. La pelea terminó rápidamente después de eso. Tom usó todo lo que tenía a mano: la puerta estrecha, el techo bajo, incluso la tenue iluminación. Cuando todo terminó, 3 cuerpos inconscientes yacían en el suelo, y Tom supo que no podía quedarse. Mientras recogía rápidamente sus pocas posesiones, sus dedos rozaron el dispositivo de comunicación de Vera. Dudó solo un instante antes de activarlo. Sus opciones se habían reducido a la supervivencia. «Has causado una gran impresión», dijo Vera mientras guiaba a Tom a través de una serie de túneles subterráneos bajo la ciudad. «Los hermanos de banda estaban listos para arrodillarse ante ti esta mañana cuando se enteraron de lo que hiciste». «No necesito gratitud», dijo Tom, haciendo una mueca de dolor mientras sus heridas tiraban con cada paso. «Lo que necesitas es atención médica y aliados». Vera se detuvo ante una pesada puerta incrustada en la roca. «Y quizás una causa por la que valga la pena luchar». La puerta se abrió para revelar una gran caverna transformada en un centro de mando. Mapas cubrían las paredes, equipos de comunicación zumbaban suavemente y unas 2 docenas de nativos de piel azul levantaron la vista cuando Tom entró. «Es él». Un hombre alto con marcas faciales que indicaban liderazgo se adelantó. «Este es Tom», respondió Vera. «El humano que recibió el castigo de Bonda». Los ojos del líder se entrecerraron. «¿Por qué harías eso por uno de los nuestros?» Tom le sostuvo la mirada. «No lo hice por uno de los suyos. Lo hice por una persona que no merecía lo que le estaba pasando». Un tenso silencio siguió antes de que el líder asintiera. «Soy Hax, el hermano de Vera. Bienvenido a la resistencia contra el dominio colonial». Tom observó la operación. Organizada, decidida, pero en gran desventaja armamentística. «No me alisté para una revolución». «Y sin embargo, aquí estás», replicó Vera. «Miles te dará caza ahora. Tus opciones se limitan a esconderte, abandonar el planeta o unirte a nosotros». Un joven médico se acercó para tratar las heridas de Tom, aplicando un bálsamo refrescante que olía a hierbas desconocidas. «No necesitamos que creas en nuestra causa», dijo Hax. «Pero nos vendrían bien tus habilidades. Claramente tienes entrenamiento militar». «Tenía», corrigió Tom. «Esa fue otra vida». «Necesitamos más que solo luchadores», intervino Vera. «Necesitamos a alguien a quien la gente pueda seguir». Un humano que apoya a la población nativa envía un mensaje poderoso. Tom entendió el juego ahora. No era solo un recluta. Era un símbolo. «No soy su propaganda». «No», asintió Hax. «Eres un superviviente, como nosotros. La pregunta es si sobrevivirás solo o con aliados». Tom permaneció en silencio mientras el médico trabajaba. Estaba siendo manipulado, pero también reconocía la verdad en sus palabras. Miles no dejaría de perseguirlo. «Me quedaré hasta que mi espalda sane», dijo finalmente. «Después de eso, ya veremos». Vera y Hax intercambiaron una mirada. No era un compromiso, pero era un comienzo. El «hasta que mi espalda sane» de Tom se extendió durante semanas mientras observaba la operación de la resistencia. Estaban más organizados de lo que había pensado inicialmente, con redes por toda la ciudad de Beilerín y conexiones con otros asentamientos en Terran Prime. Se mantuvo mayormente al margen, observando, aprendiendo los patrones tanto de la resistencia como de la seguridad colonial. Ayudaba con evaluaciones tácticas cuando se lo pedían, pero evitaba una implicación más profunda. Eso cambió una mañana en el mercado central.
Tom había ido a observar las rotaciones de seguridad cuando presenció a los guardias coloniales acosando a los vendedores locales. Aumento de impuestos por orden del administrador Miles, anunció un guardia, volcando una mesa de frutas azules cuando el vendedor protestó. Esto viene de la tierra de mi familia, argumentó la anciana nativa. Siempre hemos estado exentos de los impuestos comerciales sobre nuestros propios productos. El guardia la empujó, haciendo que su frágil cuerpo cayera al duro suelo. Nuevas regulaciones. Paga o te enfrentas a la confiscación. Tom sintió que algo cambiaba dentro de él. El frío cálculo de la supervivencia daba paso a algo más ardiente, más peligroso. Antes de que pudiera detenerse, dio un paso al frente. Ya es suficiente. Su voz cortó el ruido del mercado. El guardia se giró, el reconocimiento apareciendo en su rostro. El héroe de la arena, interfiriendo de nuevo. Tom ayudó a la mujer a levantarse, sin romper el contacto visual con el guardia. No hay nada heroico en la decencia básica. Una multitud comenzó a reunirse. Murmullos se extendieron por el mercado. La mano del guardia se movió hacia su arma. Estás en inferioridad numérica, dijo Tom en voz baja. El guardia miró a su alrededor, de repente consciente de docenas de ojos nativos observando la confrontación. Con una maldición, hizo una seña a sus compañeros para que se fueran, no sin antes señalar a Tom. Esto no ha terminado. Cuando los guardias se fueron, el mercado estalló en una emoción contenida. La mujer tomó la mano de Tom entre sus dedos azules. Gracias, hombre de la tierra. Tom asintió, incómodo. Se giró para irse, pero se encontró rodeado de nativos agradecidos. Muchos le ofrecían pequeños gestos de aprecio. Frutas, pulseras tejidas, incluso un cuchillo tallado a mano. Cuando finalmente logró zafarse y regresar al escondite de la resistencia, Vera lo estaba esperando, con una sonrisa de complicidad en su rostro. ¿Planeaste esto?, la acusó Tom. ¿El acoso del guardia? No, ella tomó el cuchillo que le habían dado, admirando su artesanía. ¿Tu reacción? Tenía la esperanza. No soy su campeón. Díselo a la gente cuya historia se está extendiendo por cada distrito en este momento. Vera le devolvió el cuchillo. El humano que se opone a la injusticia. Por segunda vez. Tom supo que había sido superado, no por la fuerza o la amenaza, sino por sus propias acciones. ¿Qué quieres exactamente de mí? Únete a nosotros oficialmente, dijo ella. Ayúdanos a planificar más que solo medidas defensivas con tu experiencia militar. Nunca fui oficial, interrumpió Tom. Solo un superviviente de demasiados despliegues fallidos. Entonces ayúdanos a sobrevivir a este. La expresión de Vera se suavizó ligeramente. Por favor. Tom suspiró, reconociendo el punto de no retorno. Ayudaré con la estrategia. Eso es todo. La sonrisa de Vera sugirió que ella sabía que sería mucho más que eso. El depósito de suministros colonial se recortaba contra las lunas de Terran Prime. Los guardias patrullaban en patrones predecibles, con sus armas a la vista. Demasiados puntos ciegos en su rotación, murmuró Tom desde su punto de observación en las colinas. Parece demasiado fácil, dijo Hax, frunciendo el ceño. La información es sólida. Un cargamento de suministros médicos llega esta noche. Suministros que a nuestra gente se le niegan. Tom había ayudado a planificar esta incursión, su primera operación importante desde su llegada. Una misión simple: interceptar el cargamento médico antes de que entrara en el sistema de inventario colonial. Simple suele significar trampa en mi experiencia, respondió Tom. Volvió a examinar la aproximación. Nos adaptaremos. 2 equipos. Vera lidera la extracción mientras nosotros creamos una distracción en la entrada sur. Hax asintió. Solo recuerda. Métodos no letales a menos que sea absolutamente necesario. No somos asesinos. Supervivencia primero, replicó Tom. Todo lo demás es secundario. La operación comenzó sin problemas. Tom guió a Hax y a otros 3 a la entrada sur, creando un disturbio que atrajo la atención de los guardias. El equipo de Vera se deslizó por el muelle de carga para acceder a los suministros. Entonces todo salió mal.
Las alarmas sonaron en todo el complejo. Los focos se encendieron, iluminando el terreno. Los instintos de Tom gritaron confirmación. Trampa. Retirada. Gritó, agarrando a Hax mientras los disparos levantaban tierra cerca de su posición. No podemos dejar a Vera. No le serviremos de nada si estamos muertos. Tom lo arrastró a cubierto detrás de un contenedor. ¿El nuevo plan? Esperan que corramos. No lo haremos. Mientras las fuerzas coloniales perseguían a los miembros del equipo de distracción que huían, Tom y Hax volvieron sobre sus pasos hacia el muelle de carga. Encontraron a Vera y su equipo atrapados detrás de contenedores de carga. Sabían que veníamos, siseó ella cuando llegaron. Preguntas después, respondió Tom. Analizó su posición, su mente repasando opciones. Necesitamos caos. Vio el sistema de supresión de incendios del depósito. Cúbreme. Usando los contenedores como escudos, Tom se abrió paso hacia el panel de control. Un guardia lo vio, pero el disparo certero de Hax le dio los segundos que necesitaba. Rompió el panel, activando los protocolos de emergencia. Espuma salió de los dispensadores del techo, las alarmas cambiaron de tono y las puertas del muelle comenzaron su secuencia de apertura automática para la evacuación. Ahora, gritó Tom. En la confusión, escaparon con una fracción de los suministros previstos, pero con su equipo intacto. Solo cuando llegaron a la seguridad de un barranco oculto, Tom se permitió exhalar. ¿Cómo lo sabían?, preguntó uno del equipo. Tenemos una fuga, dijo Tom secamente. Alguien que habla con la gente equivocada o alguien infiltrado entre nosotros. La acusación flotó pesadamente en el aire. Nos ocuparemos de eso más tarde, decidió Vera. Por ahora, distribuimos los suministros que tenemos y nos reagrupamos. Mientras el equipo se dispersaba, ella se volvió hacia Tom. Salvaste vidas esta noche. Gracias. Tom negó con la cabeza. Solo apliqué tácticas de supervivencia, nada más. Podrías habernos abandonado. No, dijo Tom simplemente. No podía. Algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento que trascendía las palabras. Tom desvió la mirada primero, incómodo con la conexión. Descansa un poco, aconsejó. Mañana encontraremos nuestra brecha de seguridad. Miles caminaba de un lado a otro en su oficina en la torre de administración colonial, con la rabia apenas contenida. Escaparon con suministros críticos, le espetó a su jefe de seguridad. ¿Cómo? El humano, respondió el jefe. El de la arena. Está trabajando con ellos ahora, y es impredecible. Entrenamiento militar, pero no sigue ningún protocolo estándar. Piensa diferente. Miles se detuvo junto a la ventana que daba a Beilerin. Un solo humano no debería ser capaz de desbaratar mi operación. Los nativos se unen a su alrededor. La historia de él recibiendo el castigo de la chica se ha extendido a cada asentamiento. Ahora lo llaman el protector. Entonces tenemos que mostrarles que su protector es solo de carne y hueso. Miles se giró, con la decisión tomada. Aumenta la presión en los barrios nativos. Dobla las patrullas, registros aleatorios, impuestos más altos. Oblígalos a cometer errores. Señor, eso podría incitar a más resistencia. Exactamente, Miles sonrió fríamente. Haz que salgan, todos ellos, y cuando lo hagan, hizo un gesto de aplastamiento con el puño. Quiero al humano vivo. Haremos de él un ejemplo que nadie olvidará. Durante las semanas siguientes, la represión colonial se intensificó. La resistencia respondió con operaciones a pequeña escala, interrumpiendo las líneas de suministro, ayudando a los nativos a escapar de los arrestos, distribuyendo medicinas. Tom se encontró cada vez más en el centro de su planificación. Sus instintos de supervivencia, afilados como una navaja. También se encontró pasando más tiempo con Vera. Sus sesiones de estrategia nocturnas a menudo se extendían más allá de las discusiones tácticas. ¿Por qué viniste realmente a Terran Prime?, preguntó ella una noche mientras observaban la ciudad desde un puesto de avanzada oculto. La mayoría de los humanos vienen por riqueza o para escapar. Tom guardó silencio un largo momento. Para escapar, supongo.
La tierra ya no tenía nada para mí después de las guerras de recursos. ¿Estabas en el bando perdedor? No hay ganadores en guerras como esa. Solo supervivientes con diferentes banderas. Tom estudió las lunas gemelas sobre ellos. Elegí este planeta porque estaba lejos de la influencia de la Tierra. Es irónico que haya encontrado otra guerra aquí. Los dedos azules de Vera trazaron patrones en el muro de piedra entre ellos. ¿Así es como ves nuestra resistencia? ¿Como una guerra? Se está convirtiendo en una. La voz de Tom no contenía juicio, solo certeza. Miles está intensificando las cosas porque sabe que está perdiendo el control. Eso lo hace peligroso. Hemos vivido bajo el dominio colonial durante una generación, dijo Vera. Mis padres vieron aterrizar las primeras naves. Creyeron en las promesas de asociación, de prosperidad compartida, y en su lugar obtuvieron explotación. Mi padre era un líder tribal. Intentó la diplomacia hasta el día de su muerte. Hax cree que la acción más directa es nuestro único recurso ahora. ¿Y tú? Preguntó Tom. Vera se giró hacia él, sus ojos violetas reflejando la luz de las estrellas. Creo en la supervivencia primero, como dices, pero la supervivencia sin un propósito es solo existencia. La distancia entre ellos pareció reducirse. Tom sintió un impulso desconocido de acortar esa brecha, de ofrecer algo más allá de consejos tácticos. Antes de que pudiera actuar, sus dispositivos de comunicación vibraron simultáneamente. Señal de emergencia, dijo Vera, revisando el código. Del Distrito Oeste. El momento se rompió. Corrieron de vuelta a la base. Otra crisis, otra operación. El ritmo familiar de la supervivencia se reanudó. La trampa, cuando finalmente se activó, vino desde dentro. Cal, un joven nativo que se había unido recientemente a la resistencia, desapareció durante una misión de reconocimiento. Tom había expresado dudas sobre la preparación del joven, pero Hax había insistido en darle una oportunidad. 3 días después, las fuerzas coloniales emboscaron su caravana de suministros en los estrechos pasos de las montañas Karn. Conocían la ruta exacta, se dio cuenta Tom mientras los disparos los inmovilizaban. Y nuestro momento. Maldita sea. Cal, maldijo Hax. Concéntrate en el ahora, ordenó Tom. Estamos rodeados, pero no contenidos. Evaluó su posición. Terreno rocoso con caídas empinadas a un lado, fuerzas coloniales al otro. No podemos retroceder ni avanzar, señaló una de las luchadoras, una mujer nativa llamada Ahara. Tom escaneó los acantilados de arriba. Entonces subiremos. Usando las formaciones rocosas naturales como cobertura, Tom guió al equipo en una escalada traicionera. Las fuerzas coloniales, esperando que huyeran por el camino, tardaron valiosos minutos en ajustar su persecución. Esos minutos les costaron su presa. El grupo de Tom alcanzó una estrecha cornisa que rodeaba por detrás la posición colonial. Desde allí, podían volver por una ruta diferente. Casi habían superado la zona de peligro cuando un explorador colonial los vio. El fuego de las armas estalló de nuevo, haciendo volar fragmentos de roca. «Sigan moviéndose», gritó Tom, devolviendo el fuego con el arco que había llegado a dominar. Un arma elegida por los nativos por su silencio y letalidad. El explorador cayó, pero no antes de pedir refuerzos. El equipo aceleró por el traicionero sendero, sabiendo que la velocidad ahora superaba a la precaución. Fue entonces cuando Hax resbaló. El camino se desmoronó bajo su pie, enviándolo a deslizarse hacia el borde del acantilado. Tom se abalanzó, agarrando su brazo, pero el impulso los arrastró a ambos peligrosamente cerca de la caída. «Suéltame», gruñó Hax. «Sálvate tú». El agarre de Tom se hizo más fuerte. Ni hablar. Con un esfuerzo supremo, apartó a Hax del borde. Continuaron su huida, pero el retraso les costó caro. Las fuerzas coloniales se acercaron, y en el tiroteo que siguió, una joven luchadora de la resistencia llamada Mara recibió un disparo destinado a Vera. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, su victoria se sintió vacía. El cuerpo de Mara yacía cubierto con un sudario funerario nativo, y el conocimiento de la traición de Cal pesaba sobre ellos. «Deben haberlo capturado»,
insistió Hax, torturado para obtener información. Quizás, dijo Tom, aunque su experiencia sugería lo contrario. De cualquier manera, necesitamos cambiarlo todo: rutas, casas seguras, códigos de comunicación. Vera había estado en silencio desde la muerte de Mara, su confianza habitual sacudida. Mientras los demás se dispersaban para implementar los protocolos de seguridad de Tom, él se le acercó. «Esto no es tu culpa», dijo en voz baja. «Tenía 19 años», respondió Vera, con la voz rota. «Se unió por las historias sobre ti, sobre nosotros, sobre una resistencia que traería el cambio. Murió protegiendo a alguien en quien creía. Eso no carece de sentido». Los ojos de Vera brillaron. «¿Es tu entrenamiento militar el que habla? ¿Bajas aceptables?» «No». Tom se enfrentó a su ira con firmeza. «Es la supervivencia la que habla. La honramos continuando, haciendo que su sacrificio importe». «¿Cómo puede ser tan frío?», exigió Vera. «Porque la frialdad mantiene a la gente viva». La voz de Tom se mantuvo uniforme. «La emoción hace que maten a la gente en situaciones de combate. No somos soldados, Tom. Somos gente luchando por nuestro hogar». «Entonces aprende a hacer ambas cosas», respondió Tom. «O más de ustedes morirán». Se alejó, dejando que su ira se consumiera. Ya había visto esto antes. La pérdida, la culpa, la necesidad de culpar a alguien. A veces, ese alguien tenía que ser él. Más tarde esa noche, Vera lo encontró manteniendo sus armas, un ritual que realizaba independientemente de si las había usado. «Lo siento», dijo ella simplemente. Tom asintió, aceptando la disculpa sin necesidad de más explicaciones. «¿Cómo lo haces?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Compartimentalizar todo tan limpiamente». Tom continuó su limpieza metódica. «Práctica. Necesidad. He enterrado a más amigos de los que puedo contar». «¿Se vuelve más fácil?». «No», admitió él. «Simplemente te vuelves mejor en sobrellevarlo». Vera observó sus manos trabajar. «Enséñame. A limpiar armas, a sobrevivir, a liderar. A llevar el peso sin romperme». Tom finalmente la miró. Realmente miró, más allá de su ira y determinación. Vio miedo. No por ella misma, sino por aquellos que la seguían, que creían en ella. «Empieza por aceptar que no puedes salvar a todos», dijo él. «Y decidir que eso no significa que dejes de intentarlo». La resistencia se adaptó a la traición, volviéndose más compartimentada, más cautelosa. Tom implementó protocolos de seguridad tomados de sus días militares, barreras de información, lugares de reunión rotativos, códigos de reconocimiento. Mientras tanto, Miles intensificó su represión. Los castigos públicos aumentaron. Los recursos para los distritos nativos disminuyeron. El administrador colonial estaba aplicando presión, esperando que la resistencia hiciera un movimiento desesperado. «Nos está provocando», explicó Tom durante una sesión de estrategia, tratando de forzar una respuesta emocional. Hax frunció el ceño. «Mientras nuestra gente sufre, necesitamos un enfoque diferente», sugirió Vera. «Algo que no espere». Tom consideró sus opciones. «Mencionaste que Miles guarda registros, pruebas de su corrupción, de sobornos a funcionarios de la tierra para que hagan la vista gorda con su trato a los nativos. En su oficina privada en la torre de administración», confirmó Vera. «Muy vigilada». «No durante el baile del gobernador», señaló Hax. «La celebración anual donde los funcionarios coloniales entretienen a dignatarios visitantes. La seguridad se centra en el salón principal». Tom asintió lentamente. «Un equipo pequeño podría infiltrarse durante el evento». «Tengo una invitación», dijo Vera. «Como hija de un líder tribal, me incluyen en estos eventos por las apariencias». «Demasiado peligroso», objetó Hax. «Necesitaré una escolta de seguridad», continuó Vera, mirando a Tom. «Alguien que pueda moverse por los círculos coloniales sin levantar sospechas». Tom lo entendió de inmediato. «¿Quieres que me haga pasar por seguridad colonial con el uniforme y la identificación correctos?». «Sí». El plan tomó forma durante los días siguientes.
Vera asistiría como se esperaba con Tom como su escolta asignado. Mientras ella se mantenía visible en el salón principal, Tom accedería a la oficina de Miles. Si te atrapan, di que te perdiste buscando un baño, instruyó Vera mientras ayudaba a Tom a ajustarse el uniforme robado la noche del baile. Ya he hecho infiltraciones antes, le recordó él, aunque nunca en traje de gala. El uniforme se sentía restrictivo después de meses con ropa práctica de la resistencia. Vera dio un paso atrás para examinarlo. Te ves diferente. Ese es el punto. Tom revisó el compartimento oculto en su chaqueta donde guardaría cualquier documento encontrado. No, la voz de Vera se suavizó. Pareces pertenecer a ambos mundos ahora. Humano, pero luchando por nosotros. Tom no supo cómo responder a eso. Se centró en la misión en su lugar. Recuerda, si algo parece ir mal, abortamos, terminó ella. Supervivencia primero. Tom asintió, extrañamente afectado al oír su propio mantra de sus labios. El baile del gobernador resultó ser tan ostentoso como se esperaba. Funcionarios coloniales en traje de gala se mezclaban con representantes corporativos, todos ignorando cuidadosamente a los pocos líderes nativos invitados para la galería. Vera se movió entre la multitud con una gracia practicada, atrayendo la atención suficiente para ser notada, pero no tanta como para ser sospechosa. Tom permaneció a su lado hasta que ella entabló conversación con un ejecutivo corporativo. Aprovechando esta distracción, se escabulló hacia el ala administrativa. El puesto de control de seguridad fue fácil de pasar con sus credenciales prestadas. Una vez dentro, se movió rápidamente por pasillos vacíos, siguiendo la ruta memorizada hasta la oficina de Miles. La puerta requería un código de seguridad. Tom sacó el pequeño dispositivo de anulación electrónica que la Resistencia había adquirido meses atrás y lo conectó al panel. 30 segundos después, estaba dentro. La oficina de Miles hablaba de poder y privilegio, madera importada de la tierra, libros de papel auténtico, artefactos de las culturas nativas de Terran Prime exhibidos como trofeos. Tom ignoró todo esto, centrándose en el terminal del ordenador y los archivos físicos. La infiltración iba perfectamente hasta que dejó de irlo. La puerta de la oficina se abrió, revelando a un oficial de seguridad colonial. Ambos hombres se quedaron helados de sorpresa. Esta área está restringida durante el evento, dijo el oficial, su mano moviéndose hacia su arma. Tom adoptó un patrón de habla ligeramente arrastrado. Lo siento. Me perdí buscando el baño de ejecutivos. Bebí un poco de más de esa bebida importada. Hizo un gesto vago para indicar que estaba bebiendo. La sospecha del oficial no disminuyó. Identificación. Tom buscó sus credenciales robadas, sabiendo que no resistirían una inspección detallada. Necesitaría neutralizar esta amenaza rápida y silenciosamente. Antes de que pudiera actuar, una voz familiar llamó desde el pasillo. Ahí estás. Vera apareció detrás del oficial, su expresión una mezcla perfecta de molestia y vergüenza. Te dije que los baños de ejecutivos estaban en el ala este. No aquí. El oficial se giró, momentáneamente distraído por su aparición. Fue todo lo que Tom necesitó. Un golpe preciso en la base del cráneo y el hombre se desplomó. Tom lo atrapó antes de que golpeara el suelo. Tenemos minutos antes de que lo echen en falta, dijo Tom, arrastrando al oficial inconsciente detrás del escritorio. Entonces date prisa. Vera se colocó en la puerta, vigilando el pasillo. Tom accedió al terminal del ordenador usando el dispositivo de anulación, localizando y copiando rápidamente registros financieros, registros de comunicación y directivas de aplicación. Las pruebas pintaban un cuadro claro de opresión sistemática y enriquecimiento personal. Tiempo, advirtió Vera, mientras unos pasos resonaban en un pasillo contiguo. Tom guardó el dispositivo de almacenamiento de datos y salieron, cerrando cuidadosamente la puerta. Estaban a mitad de camino de vuelta al salón principal cuando sonó una alarma. Protocolo de brecha de seguridad. Tom identificó el patrón específico. Lo encontraron. Vera le agarró del brazo mientras el personal de seguridad pasaba corriendo junto a ellos hacia la oficina de Miles. Tenemos que irnos ahora. Demasiado sospechoso si desapareces inmediatamente después de una alarma. Tom la guió hacia el salón principal.
Necesitamos que nos vean salir normalmente. Volvieron a entrar en el baile, donde los invitados murmuraban confundidos por la alarma. El propio Miles estaba cerca de la entrada principal, dirigiendo a los equipos de seguridad. «Te reconocerá», susurró Vera. «No si le damos otra cosa en que centrarse». Tom escaneó la habitación, luego asintió hacia una mesa de servicio. «Crea una distracción, algo menor, pero que llame la atención». Vera lo entendió de inmediato. Se movió hacia la mesa, chocando deliberadamente con un camarero. Las bebidas se derramaron, las voces se alzaron y la atención se centró en el alboroto. Tom usó la distracción para moverse a lo largo de la pared hacia una salida de servicio. Captó la mirada de Vera a través de la sala y le hizo un sutil gesto. Ella saldría por las puertas principales después de un intervalo apropiado, manteniendo su tapadera. El pasillo de servicio conducía a la cocina y las áreas de personal. Tom se abrió paso entre los trabajadores ocupados, manteniendo la cabeza baja y moviéndose con determinación. Casi había llegado a la entrada de reparto cuando una voz gritó detrás de él. «¡Alto ahí!». Tom se giró y encontró a un oficial de seguridad bloqueándole el paso, con el arma desenfundada. Detrás de él, más personal de seguridad entraba en la cocina. No había una salida limpia. Tom evaluó su entorno. Cuchillos en tablas de cortar, vapor de las superficies de cocción, trabajadores que podrían convertirse en rehenes o daños colaterales. Ninguna era una opción aceptable. En su lugar, levantó las manos lentamente. «Ha habido un malentendido». El oficial avanzó con cautela. «De rodillas». Tom obedeció, su mente repasando escenarios. Las pruebas todavía estaban en su bolsillo. Si lo registraban, la misión fracasaría. Vera aún podría ser implicada. Mientras el oficial se acercaba, los trabajadores de la cocina comenzaron a retroceder, creando un espacio alrededor de la confrontación. Un trabajador, un nativo de piel azul, captó la mirada de Tom. El ligero asentimiento fue casi imperceptible. De repente, el sistema de supresión de incendios se activó. El agua cayó a chorros, creando un caos instantáneo. El oficial de seguridad miró hacia arriba por reflejo, y Tom hizo su movimiento. Una barrida de pierna, un golpe preciso para desarmarlo, y Tom ya corría a través de la confusión hacia la entrada de reparto. Detrás de él, más trabajadores de cocina nativos impedían accidentalmente la respuesta de seguridad, dejando caer bandejas y creando obstáculos. Afuera, el aire nocturno se sentía fresco después del calor de la cocina. Tom se escondió en las sombras previamente planeadas, abriéndose paso por callejones de servicio y túneles de mantenimiento hasta llegar al punto de encuentro designado, una planta de procesamiento abandonada en el distrito industrial. Hax estaba esperando, la tensión evidente en su postura. «Vera mantiene su tapadera», informó Tom, entregándole el dispositivo de almacenamiento de datos. «Saldrá por sus canales oficiales». Un destello de alivio cruzó el rostro de Hax antes de que la preocupación regresara. La alarma. Un oficial de seguridad interrumpió. Neutralizado, pero no antes de que se activara la alarma, Tom se quitó la restrictiva chaqueta del uniforme. ¿Las pruebas? Hax insertó el dispositivo en un lector. Texto e imágenes aparecieron en la pantalla. Pruebas condenatorias de la corrupción de Miles. Esto podría cambiarlo todo. Si hacemos llegar esto a la gente adecuada en la Tierra. Miles sabrá lo que se llevaron, advirtió Tom. Acelerará su represión mientras intentamos usar esta información. Entonces más vale que nos movamos rápido. Una alerta de comunicación los interrumpió. Hax revisó el mensaje. Su expresión se ensombreció. Las fuerzas coloniales están llevando a cabo redadas en todos los distritos nativos. Te están buscando, Tom. Respuesta estándar. Tom comenzó a planificar sus próximos movimientos. Tenemos que reubicar a nuestra gente. Usar los protocolos de emergencia. Hay más. La voz de Hax se endureció. Han arrestado a Vera. Miles afirma que la atraparon con documentos coloniales clasificados. Tom sintió que algo frío se instalaba en su pecho. La está usando como cebo. Sí. Hax lo miró fijamente.
y ha anunciado su ejecución pública en 3 días si la resistencia no se rinde. Empezando por ti. La base de la resistencia estalló en caos cuando se difundió la noticia. Las voces discutían estrategias, planes de rescate, una posible rendición. ¡Basta! La voz de Tom cortó el ruido. Esto no ayuda a Vera. Miles espera un intento de rescate, dijo Hax. Cada acceso al centro de detención estará vigilado. Tom caminaba de un lado a otro, su mente trabajando en las posibilidades. Entonces no nos acercaremos en absoluto. ¿Qué quieres decir? Miles me quiere a mí. Tom dejó de caminar. Decisión tomada. Así que le daré lo que quiere. El plan que describió era simple y mortalmente peligroso. Tom se entregaría a cambio de la liberación de Vera. Una vez dentro del perímetro de seguridad colonial, crearía una oportunidad para que un equipo de extracción más pequeño y quirúrgico los rescatara a ambos. Es un suicidio, objetó uno de los luchadores. Es supervivencia, corrigió Tom. Miles quiere una victoria pública. No me matará de inmediato. Primero querrá dar un ejemplo. Hax lo estudió. ¿Y estás dispuesto a arriesgarte por Vera? Tom lo miró fijamente. Por cualquiera de ustedes. Los preparativos se movieron rápidamente después de eso. Se envió una comunicación segura a Miles proponiendo el intercambio. La respuesta del administrador llegó en horas. Acuerdo, con instrucciones detalladas para la rendición de Tom. Tiene demasiada confianza, señaló Hax mientras revisaban los términos. Cree que está ganando, respondió Tom. Usaremos eso. La noche antes del intercambio, Tom se preparó mental y físicamente. Sabía lo que podría significar la captura, interrogatorio, tortura, ejecución pública. Aceptó estas posibilidades con el mismo cálculo frío que aplicaba a todo lo demás. Una presencia en su puerta interrumpió su preparación. Ahara, la luchadora nativa que había demostrado ser una de sus guerreras más capaces, estaba de pie, observándolo. Vera no querría esto, dijo sin preámbulos. Vera haría lo mismo por cualquiera de nosotros. Ahara se acercó más. Eres diferente con ella. Menos máquina. Tom continuó revisando sus ganzúas ocultas, su único equipo planeado para la operación. Todos tenemos personas que nos importan. Ella nos importa a todos, corrigió Ahara. Pero tú le importas a ella de una manera diferente. Las manos de Tom se detuvieron momentáneamente. Estamos luchando la misma lucha. Eso es todo. ¿Lo es? Ahara parecía poco convencida. La forma en que se miran, me recuerda a cómo eran mis padres antes de que llegaran las colonias. 2 personas de mundos diferentes que encontraron algo que valía la pena proteger el uno en el otro. Tom no tuvo respuesta para eso. La idea de una conexión más allá de la supervivencia parecía extraña, un lujo que no se había permitido desde antes de las guerras de recursos. Solo vuelve, dijo Ahara finalmente. Los dos. Después de que ella se fuera, Tom se sentó en silencio, sus palabras resonando. Por primera vez desde que llegó a Terran Prime, se permitió considerar lo que podría existir más allá de la próxima misión, la próxima lucha. La posibilidad era aterradora de maneras que el combate nunca lo había sido. El punto de intercambio fue la plaza central de Beilerin, simbólico para ambos lados. Las fuerzas coloniales aseguraron el perímetro mientras los civiles, tanto humanos como nativos, eran mantenidos a distancia. Tom se acercó solo, desarmado, vestido simplemente con ropa de la resistencia. Podía sentir cientos de ojos observando desde las ventanas y los tejados alrededor de la plaza. Miles esperaba en el centro, flanqueado por oficiales de seguridad. Vera estaba cerca, con las muñecas esposadas, el rostro magullado, pero su expresión desafiante. El famoso protector, dijo Miles mientras Tom se acercaba. Finalmente dispuesto a enfrentar la justicia colonial. De donde vengo, la justicia no necesita calificativos, respondió Tom, deteniéndose a varios metros de distancia. Libérala primero. Miles sonrió fríamente. Cambio de términos. Tú te rindes, luego discutimos su liberación. Tom esperaba esto. No es aceptable. No estás en posición de negociar.
Miles asintió y un oficial de seguridad presionó un arma contra la cabeza de Vera. Tom no mostró reacción, aunque algo dentro de él se tensó, listo para atacar. Mátala, y tu escudo humano contra la resistencia muere con ella. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Miles. Sobreestimas tu importancia. ¿Lo hago? Tom hizo un gesto sutil hacia los edificios circundantes donde docenas de nativos observaban. Tu demostración de fuerza tiene público. Mátala públicamente y tendrás un levantamiento a gran escala antes del anochecer. Miles lo consideró, calculando claramente las consecuencias políticas. Acércate lentamente. Tom avanzó con pasos medidos. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Vera, una confirmación silenciosa de que el plan secundario estaba en marcha. Cuando llegó a la posición central, Miles sonrió triunfante. Espósenlo. Los oficiales de seguridad se movieron para asegurar las muñecas de Tom. Él lo permitió, manteniendo su cuerpo relajado, sumiso. Ahora libérala, exigió Tom una vez que las esposas estuvieron puestas. Por supuesto, respondió Miles con falsa cortesía. Una vez que haya sido procesado en el centro de detención. Mientras el equipo de seguridad comenzaba a mover a Tom hacia el vehículo de transporte que esperaba, estalló un alboroto en el borde de la plaza. Las fuerzas coloniales se giraron hacia el disturbio. Luchadores de la resistencia creando una distracción, exactamente como estaba planeado. En ese momento de distracción, Tom hizo su movimiento. La ganzúa escondida en su manga ya había liberado una muñeca. Golpeó con precisión, incapacitando al guardia más cercano y tomando su arma. Simultáneamente, Hax y un pequeño equipo emergieron de sus posiciones ocultas entre la multitud. La plaza estalló en caos mientras los civiles se dispersaban y las fuerzas coloniales respondían a amenazas desde múltiples direcciones. Tom se abrió paso luchando hasta Vera, usando el arma incautada para despejar el camino. ¿Puedes correr? Ella asintió, ya liberándose de sus propias esposas con una ganzúa que Tom le había pasado durante su breve contacto visual. Su ruta de escape conducía a través de un camino preestablecido de túneles de mantenimiento bajo la ciudad. Las fuerzas coloniales los persiguieron, pero el conocimiento de los luchadores de la resistencia sobre la infraestructura oculta de Beilerín les dio la ventaja. Cuando finalmente emergieron en una casa segura a kilómetros de la plaza, ambos bandos habían sufrido pérdidas. 2 luchadores de la resistencia habían muerto cubriendo su retirada. Las fuerzas coloniales habían sufrido más bajas, pero el propio Miles había escapado ileso. Tomará represalias, dijo Vera mientras un médico trataba sus heridas. En todos los asentamientos nativos. Tom asintió sombríamente. Hemos pasado de la resistencia al conflicto abierto. ¿Valió la pena? Preguntó Hax en voz baja, mirando los cuerpos cubiertos de sus camaradas caídos. Tom no tenía una respuesta que satisficiera. El valor era subjetivo. La supervivencia, absoluta. En su lugar, se volvió hacia Vera. ¿Qué querían de ti durante el interrogatorio? Información sobre nuestras redes. Inicialmente, respondió ella. Luego se centraron en ti, tu historial, entrenamiento, debilidades. Miles te ve como el centro ahora, concluyó Hax. El símbolo alrededor del cual se forma la resistencia. Los símbolos no ganan guerras, dijo Tom. La estrategia y los recursos sí. Vera lo observaba con una expresión indescifrable. Podrías haberme dejado allí. Las pruebas que reunimos eran más importantes que una sola persona. Nadie se queda atrás, declaró Tom simplemente. Era un principio militar que nunca había abandonado. Más tarde, cuando la crisis inmediata se había estabilizado, Vera encontró a Tom en la azotea de la casa segura, mirando el cielo nocturno. Nunca preguntas por ti mismo, dijo ella, uniéndose a él. Durante mi interrogatorio, Miles mencionó haber investigado tus registros de la Tierra. Tom se tensó ligeramente. ¿Encontró algo interesante? Ese es el punto. Vera se sentó a su lado. Tus registros estaban clasificados. Operaciones militares en 3 continentes durante las guerras de recursos. Todos los detalles censurados. Miles estaba preocupado por quién exactamente estaba combatiendo. Te dije que solo soy un superviviente.
No, la voz de Vera era suave pero segura. Los supervivientes solo piensan en sí mismos. Tú piensas primero en los demás, siempre, incluso cuando finges no hacerlo. Tom permaneció en silencio, incapaz o no dispuesto a contradecirla. Lo que sea que hiciste en esas guerras, continuó Vera, quienquiera que fueras, no es quien eres aquí. Por primera vez desde que llegó a Terran Prime, Tom sintió que el peso de su pasado se aligeraba ligeramente. No una absolución, pero quizás una aceptación. Descansa un poco, dijo finalmente. Mañana será más difícil que hoy. Vera lo estudió un momento más antes de asentir. Mientras se levantaba para irse, su mano rozó su hombro, un toque que duró un instante demasiado largo para ser casual. Tom permaneció en la azotea mucho después de que ella se fuera, observando las lunas gemelas de Terran Prime trazar su curso por el cielo alienígena, preguntándose cuándo la supervivencia se había vuelto insuficiente como su único propósito. La represalia de Miles llegó rápida y brutalmente. Las fuerzas coloniales implementaron la ley marcial en los asentamientos nativos. Los recursos se restringieron aún más. Los castigos por infracciones menores aumentaron y los presuntos simpatizantes de la resistencia desaparecían en centros de detención. La resistencia respondió con operaciones cada vez mayores, interrumpiendo las líneas de suministro coloniales, liberando a los detenidos, distribuyendo recursos a las comunidades afectadas. Lo que había comenzado como actos aislados de desafío evolucionó hacia una rebelión coordinada. A través de todo ello, Tom siguió siendo el núcleo táctico de la resistencia. Su experiencia militar, combinada con el conocimiento nativo del terreno y las comunidades, creaba una ventaja asimétrica que las fuerzas coloniales luchaban por contrarrestar. Miles está solicitando fuerzas de seguridad adicionales de la Tierra, informó Hax durante una reunión de estrategia. Nuestra inteligencia sugiere que llegarán en 2 meses. Entonces tenemos 2 meses para cambiar la ecuación, respondió Tom. Las pruebas que reunimos deben llegar a las autoridades de la Tierra antes de que lleguen esos refuerzos. Vera, que se había recuperado por completo de su cautiverio, estudió los esquemas de comunicación. Los canales coloniales están monitoreados. Necesitaríamos acceso a sus transmisores de largo alcance para enviar algo a la Tierra. O crear una crisis lo suficientemente grande como para que la Tierra envíe investigadores, sugirió Tom. La sesión de planificación continuó hasta altas horas de la noche, con varios escenarios propuestos y rechazados. Cuando finalmente concluyó, Tom se quedó atrás, perfeccionando los despliegues tácticos para sus próximas operaciones. Vera también se quedó, trabajando en los protocolos de comunicación para su red en expansión. Trabajaron en un cómodo silencio durante horas, cada uno respetando la concentración del otro. Cuando Tom finalmente levantó la vista, encontró a Vera observándolo, con expresión pensativa. ¿Qué? Preguntó. Has cambiado, observó ella. Cuando llegaste por primera vez, cada plan se trataba de minimizar la exposición, mantener rutas de escape. Esos siguen siendo prioridades. Sí, pero ya no son tus únicas preocupaciones. Vera dejó a un lado su trabajo. Ahora tienes en cuenta el impacto civil, la sostenibilidad a largo plazo, la construcción de confianza con las comunidades. Tom no se había dado cuenta del cambio. Necesidad táctica. Necesitamos apoyo popular para mantener las operaciones. ¿Es solo eso? Los ojos violetas de Vera sostuvieron los suyos. ¿Solo tácticas? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de significados más allá de la estrategia militar. Tom se encontró, por una vez, sin palabras. Un terreno incierto de repente bajo sus pies. Antes de que pudiera responder, el sistema de alarma parpadeó urgentemente. Comunicación de emergencia de uno de sus puestos de avanzada. El momento se rompió. Ambos se movieron hacia el terminal de comunicación. El mensaje era breve y alarmante. Miles había anunciado un desafío público, un duelo formal entre él y Tom para demostrar la autoridad colonial y acabar con el impulso de la rebelión. Es una trampa, dijo Hax cuando lo pusieron al corriente. Por supuesto que lo es, asintió Tom, pero una con potencial. Vera negó con la cabeza. No puedes estar considerando seriamente aceptarlo. Miles ofrece términos.
El duelo se llevará a cabo bajo las costumbres tradicionales nativas, con testigos de ambos lados. La mente de Tom ya estaba analizando los ángulos. Un espectáculo público diseñado para desmoralizar a la resistencia cuando sea derrotado. Si eres derrotado, corrigió Hax. No. Cuando, la expresión de Tom era calculadora. Miles no lanzaría el desafío a menos que creyera que la victoria era segura. Tiene algo planeado, un arma, una ventaja que no vemos todavía. Entonces nos negamos, insistió Vera. No podemos, dijo Tom. Negarse me hace parecer débil a mí, a todos nosotros. El impulso que hemos construido se derrumbaría. Hax estudió a Tom cuidadosamente. Tienes un contraplan. Miles espera ganar a través de alguna ventaja oculta. Necesitamos identificarla antes del duelo. Tom describió su enfoque. Aceptar el desafío, pero usar el tiempo de preparación para investigar la estrategia de Miles y desarrollar contramedidas. ¿Y si no podemos encontrar su ventaja? Exigió Vera. Entonces peleo de todos modos, dijo Tom simplemente. A veces, la supervivencia significa aceptar una confrontación inevitable. Se envió la aceptación formal y los preparativos comenzaron de inmediato. Bajo la costumbre nativa, el duelo ocurriría 10 días después en la arena donde Tom había intervenido por primera vez para salvar a Bonda. El simbolismo era deliberado por parte de Miles, un momento de círculo completo para aplastar el espíritu de la resistencia. El entrenamiento de Tom se intensificó, centrándose en el combate con armas tradicionales nativas. Miles había especificado el B-Epic, un instrumento curvo de doble hoja similar a las espadas cortas de la tierra. Tom pasó horas dominando su equilibrio y estilo de lucha únicos, guiado por guerreros nativos. Mientras tanto, la inteligencia de la resistencia trabajaba para descubrir la ventaja planeada por Miles. Monitorearon las comunicaciones coloniales, interrogaron a fuentes simpatizantes, observaron el propio régimen de entrenamiento de Miles. 3 días antes del duelo, Ahara regresó del reconocimiento con noticias preocupantes. Miles ha sido aumentado, informó. Mejoras neuronales con tecnología de la Tierra, y legales incluso para los estándares coloniales. Reflejos mejorados, supresión del dolor, amplificación de la fuerza. Tom absorbió esta información sin reacción visible. ¿Se puede detectar? No sin escáneres médicos, respondió Hax. Y nada en las reglas tradicionales permite un escaneo tecnológico antes del combate. Así que nos enfrentamos a un oponente mejorado con fuerza y reflejos superiores, resumió Tom, mientras estamos atados por reglas que nos impiden exponer el engaño. Vera golpeó la mesa con la mano. Esto es exactamente por lo que no deberíamos haber aceptado. Te va a matar, legal y públicamente. No, corrigió Tom. Va a intentarlo. Durante los días restantes, Tom ajustó su entrenamiento para tener en cuenta a un oponente mejorado. No podía igualar la fuerza o la velocidad aumentadas, pero podía prepararse para sus patrones y limitaciones. Las mejoras neuronales crean secuencias de movimiento predecibles, explicó durante un raro descanso. El cerebro humano intenta optimizar las capacidades mejoradas a través de la repetición. Eso crea patrones. ¿Patrones que puedes explotar?, preguntó Hax. Si sobrevivo lo suficiente para identificarlos. La noche antes del duelo, la base de la resistencia bullía de tensión. Se hicieron los preparativos finales, se establecieron planes de contingencia en caso de la derrota de Tom. Él mismo pasó la noche en soledad, preparándose mentalmente para el combate mientras afilaba su B-Epic hasta un equilibrio perfecto. El movimiento metódico de la piedra contra el metal centraba sus pensamientos, una especie de meditación. Un suave golpe interrumpió su ritual. Vera entró sin esperar respuesta, llevando un pequeño recipiente. Aceite para la hoja, explicó, dejándolo a su lado. Tradicional para la buena suerte. Tom asintió en agradecimiento, continuando su afilado rítmico. Vera lo observó trabajar durante varios minutos antes de volver a hablar. ¿Sabes? No tienes que hacer esto. Ya hemos hablado de esto. No, ella se acercó. Hemos discutido la necesidad táctica. No hemos discutido lo que tú quieres. Tom hizo una pausa,
La pregunta desconocida interrumpiendo su concentración. Lo que yo quiero no influye en la supervivencia. ¿No lo hace? Vera se arrodilló a su lado, su piel azul luminiscente en la penumbra. ¿Para qué sobrevivimos, Tom? ¿Solo para librar la siguiente batalla? ¿Solo para existir hasta que dejemos de hacerlo? La pregunta resonó con sus propios pensamientos recientes. Un territorio incómodo que había evitado explorar. Cuando esto termine, comenzó, luego se detuvo, inseguro de cómo continuar. Si sobrevives mañana, dijo Vera en voz baja. ¿Qué entonces? Tom dejó el BEPIC, finalmente encontrando su mirada. No lo sé. Durante mucho tiempo, solo existía la siguiente misión, la siguiente lucha. Y ahora Tom luchaba con una vulnerabilidad desconocida. Ahora me encuentro pensando en el después, en lo que significa la supervivencia más allá de seguir respirando. La mano de Vera cubrió la suya, dedos azules entrelazándose con los humanos. Pase lo que pase mañana, ya has ganado algo más importante que cualquier duelo. ¿El qué? Una razón para sobrevivir. Sus ojos violetas sostuvieron los suyos. No solo por la causa. Por ti mismo. Tom sintió que algo cambiaba dentro de él. El frío cálculo de la supervivencia expandiéndose para incluir la conexión, el propósito, la posibilidad. Antes de que pudiera responder, Vera se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los suyos, un gesto que trascendía sus mundos diferentes. Cuando se apartó, las palabras parecían inadecuadas. Tom simplemente asintió, una promesa en el gesto que ninguno de los dos necesitaba articular. Vuelve mañana, dijo Vera, levantándose para irse. Lo haré, respondió Tom. Y por primera vez en años, no era la necesidad táctica ni el deber lo que impulsaba su determinación. Era algo mucho más poderoso. La arena Drowler estaba abarrotada hasta los topes. El día del duelo, tanto nativos como colonos se habían reunido para presenciar la confrontación que se había vuelto simbólica del conflicto mayor. La seguridad colonial mantenía una fuerte presencia, con las armas visibles pero en reserva. Los luchadores de la resistencia se mezclaban entre la multitud, preparados para cualquier resultado. Tom entró por la puerta este, vestido con un atuendo de lucha sencillo, pantalones holgados y una túnica sin mangas que permitía la máxima movilidad. El BEPIC colgaba a su lado, sus hojas curvas atrapando la luz de la mañana. Un rugido se elevó desde las secciones nativas de la multitud. En los meses transcurridos desde que Tom había recibido el castigo de Bonda, sus acciones lo habían transformado de un forastero a un símbolo de resistencia. Lo saludó con un leve asentimiento, pero mantuvo su enfoque en el centro de la arena. Miles entró por la puerta oeste, ataviado de manera similar, pero con la insignia colonial blasonada en su túnica. Su expresión no delataba más que confianza mientras tomaba posición frente a Tom. Entre ellos se encontraba el anciano, un respetado líder nativo que supervisaría el duelo según la costumbre tradicional. Su piel azul, arrugada por la edad. El anciano levantó su bastón pidiendo silencio. Hoy somos testigos de la resolución de un conflicto a través de las antiguas costumbres, anunció, su voz resonando en la arena silenciosa. Dos combatientes, dos hojas, una verdad revelada a través del combate. El anciano explicó las reglas. El combate continuaría hasta la rendición o la incapacitación. La muerte no era necesaria para la victoria, pero seguía siendo una posibilidad que ambos combatientes aceptaban. ¿Se entienden y aceptan los términos?, preguntó formalmente el anciano. Aceptados, respondió Miles inmediatamente. Tom estudió a su oponente cuidadosamente, notando la contracción apenas perceptible de la musculatura mejorada bajo la piel de Miles. Aceptados, confirmó. El anciano golpeó su bastón contra el suelo. Que se haga justicia, entonces. Se retiró y el duelo comenzó. Miles atacó de inmediato, el BEPIC en su mano moviéndose con una velocidad antinatural. Tom evitó por poco el primer golpe, confirmando la información que tenían. Las mejoras neuronales de Miles le proporcionaban reflejos sobrehumanos. La multitud jadeó mientras Tom apenas esquivaba una serie de ataques cegadores. Miles avanzó, su confianza creciendo con cada intercambio. Las hojas del BEPIC cantaban en el aire,
conectando ocasionalmente con golpes de refilón que sacaban sangre de los brazos y el torso de Tom. Tom se mantuvo a la defensiva, cediendo terreno deliberadamente. Para la multitud, parecía superado, pero sus ojos nunca dejaron los movimientos de Miles, catalogando patrones, tiempos, ritmos. ¿Es esta la gran esperanza de la resistencia? Se burló Miles mientras circulaban. El humano que eligió el bando equivocado. Tom no respondió, conservando energía y concentración. Otra ráfaga de ataques lo obligó a retroceder hacia la pared de la arena, limitando sus opciones de movimiento. En las gradas, Vera agarró con fuerza el brazo de Jax. No puede ganar contra esas mejoras. Todavía no lo está intentando, respondió Jax, notando lo que otros pasaban por alto. Está aprendiendo. A medida que avanzaba el duelo, los movimientos de Tom comenzaron a cambiar sutilmente. Sus maniobras defensivas anticipaban los ataques de Miles por milisegundos. No lo suficiente como para evitar por completo las heridas, pero sí lo suficiente para prevenir daños críticos. Miles se frustró al ver que su supuesta ventaja no le daba una victoria decisiva. Sus ataques se volvieron más agresivos, más comprometidos y más predecibles. Las mejoras neuronales crean patrones, había explicado Tom durante el entrenamiento. El cerebro aumentado se optimizaba a lo largo de los caminos de menor resistencia, creando secuencias rítmicas que se volvían cada vez más evidentes con la repetición. 10 minutos después del inicio del duelo, sangrando por múltiples heridas pero aún moviéndose con precisión, Tom finalmente vio el patrón completo. Miles favorecía una combinación específica de 3 golpes al avanzar, con una pausa apenas perceptible antes del tercer golpe mientras su aumento se recalibraba. La siguiente vez que Miles inició la secuencia, Tom estaba listo. Evitó los 2 primeros golpes como antes, pero en lugar de retirarse del tercero, se metió dentro de él en el preciso momento de la recalibración. La multitud jadeó cuando Tom se movió dentro de la guardia de Miles, sus cuerpos casi tocándose. Antes de que el administrador colonial pudiera reaccionar, el codo de Tom conectó con su garganta. Un golpe preciso al nervio vago que hizo que Miles se tambaleara hacia atrás, la mejora neuronal temporalmente interrumpida por el shock biológico. Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en el rostro de Miles. No esperaba que Tom identificara la limitación de su mejora, y mucho menos que la explotara. La dinámica del duelo cambió. Tom ya no se retiraba, sino que mantenía su posición, esperando que el patrón surgiera de nuevo. Miles, consciente de que su ventaja había sido comprometida, varió sus ataques, pero las vías neuronales de la mejora limitaban su adaptabilidad. Cada vez que surgía el patrón, Tom explotaba la pausa de recalibración, asestando golpes precisos que acumulaban daño mientras evitaba la fuerza y velocidad superiores de Miles. La sangre manchaba ahora la arena. Su respiración era trabajosa mientras el duelo se extendía más allá de los 20 minutos. La multitud había enmudecido, presenciando un combate que trascendía lo físico. Una batalla de adaptabilidad contra la mejora, del ingenio humano contra la ventaja tecnológica. Miles, con la frustración creciendo a medida que la victoria se le escapaba, se comprometió por completo a un poderoso golpe descendente, sacrificando el equilibrio por la fuerza. Tom reconoció la desesperación en el movimiento e hizo su jugada final. En lugar de esquivar, atrapó el brazo descendente de Miles en el preciso momento de la recalibración. Usando el propio impulso del administrador, Tom ejecutó una manipulación de la articulación que hizo que el B-Epic saliera volando de la mano de Miles. En el mismo movimiento fluido, la propia hoja de Tom se posó contra la garganta de Miles. «Ríndete», ordenó Tom, su voz firme a pesar de sus heridas. Los ojos de Miles ardían de odio, pero con una hoja en su garganta y su propia arma perdida, las reglas coloniales de combate no le dejaban otra opción. «Me rindo», escupió. El anciano se adelantó, con el bastón en alto. Se declara la victoria. El desafío ha sido satisfecho según la antigua costumbre. La arena estalló. Los nativos vitoreaban. Los colonos murmuraban en shock y consternación. Las fuerzas de seguridad coloniales se tensaron, sin saber cómo proceder cuando su líder había sido derrotado dentro de los límites de un combate oficialmente sancionado. Tom bajó su arma,
pero mantuvo la guardia. Los términos de la victoria. Miles se enderezó, intentando salvar la dignidad de la derrota. Como se acordó, amnistía para los luchadores de la resistencia y negociación de los derechos nativos bajo la administración colonial. Y las pruebas de corrupción que obtuvimos, presionó Tom. La mandíbula de Miles se tensó. Serán entregadas a las autoridades de la tierra sin interferencia. El anciano golpeó su bastón de nuevo, formalizando el acuerdo. Así queda atestiguado, y es vinculante para todas las partes. Mientras Tom se giraba para abandonar la arena, su mirada encontró a Vera en la multitud. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. No se necesitaron palabras para expresar lo que se había ganado, lo que se había arriesgado, lo que ahora podría ser posible. Miles observó este intercambio con fría calculación. La derrota ya se transformaba en una estrategia futura en su mente. Una batalla perdida no ponía fin a una guerra. La celebración de la victoria en el barrio nativo duró toda la noche. El resultado del duelo había cambiado el equilibrio de poder, obligando a las autoridades coloniales a reconocer a la resistencia como una entidad política legítima. Tom evitó el centro de las festividades. Sus heridas fueron tratadas por los médicos de la resistencia en un rincón tranquilo. La victoria no había llegado sin coste. Docenas de laceraciones en su cuerpo dejarían cicatrices permanentes, recordatorios del estrecho margen entre la supervivencia y la muerte. Hax lo encontró allí, ofreciéndole una taza de una bebida fermentada nativa. El héroe evita a sus admiradores. No soy un héroe, respondió Tom automáticamente, aunque la negación se sentía cada vez más hueca. Solo sobreviví otro día. Hiciste más que sobrevivir, dijo Hax. Lo cambiaste todo. Representantes de otros 3 asentamientos ya han llegado para discutir una acción unida contra el dominio colonial. Tom aceptó la bebida con su brazo menos herido. Miles se reagrupará. Esta victoria compra tiempo, no paz. Siempre tan optimista, dijo Hax secamente. Pero incluso tú debes admitir que hoy fue un buen día para la resistencia. Tom se permitió un leve asentimiento de reconocimiento. Para la resistencia, sí. Hax lo estudió por un momento. ¿Y para ti personalmente? Semanas atrás, la pregunta habría sido desviada. Ahora Tom se encontró considerándola genuinamente. Todavía estoy averiguando eso. Mi hermana podría tener algunas ideas al respecto, sugirió Hax con una ligereza inusual. Antes de que Tom pudiera responder, la propia Vera apareció, habiéndose librado finalmente de las discusiones políticas con otros líderes de la resistencia. El héroe conquistador se esconde en el rincón, observó, haciendo eco de la broma de su hermano. Solo descansando, respondió Tom. Hax miró entre ellos, luego hizo una retirada táctica. Debería revisar el perímetro. Las fuerzas coloniales todavía podrían intentar represalias a pesar del acuerdo. Una vez solos, Vera se sentó junto a Tom, evitando con cuidado sus heridas vendadas. ¿Qué tan grave? Viviré, dijo, y luego enmendó. Estaré bien en unos días. La mano de Vera encontró la suya, un gesto que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Sabías que podías ganar, incluso contra sus mejoras. Sabía que tenía una oportunidad, corrigió Tom. La mejora neuronal crea previsibilidad. Los humanos son adaptables por naturaleza. ¿Es eso lo que eres ahora? ¿Simplemente humano? Los ojos violetas de Vera sostuvieron los suyos. Después de todo, ¿así es como te ves a ti mismo? Tom consideró la pregunta. Durante meses, se había definido por lo que no era. No un héroe, no un salvador, no responsable de las causas de otros. La supervivencia había sido su única identidad. También estoy averiguando eso, admitió. Vera asintió, con comprensión en su expresión. ¿Y lo averiguarás aquí? ¿Con nosotros? La pregunta no dicha flotaba entre ellos. ¿Conmigo? Tom miró más allá de ella, hacia la celebración. Nativos y los pocos colonos humanos que se habían unido a su causa, unidos en un momento de esperanza forjado a partir de la desesperación y la determinación. Sí, dijo simplemente. Creo que sí.
La sonrisa de Vera contenía la promesa de conexiones más allá de la supervivencia, de un propósito más allá de la resistencia. Bien. Porque creo que hay más en Tom que solo la siguiente lucha. ¿Lo hay? Tom se encontró genuinamente curioso por la respuesta. Lo descubriremos juntos, respondió Vera, apoyándose con cuidado en su hombro ileso. Más allá de ellos, las lunas gemelas de Terran Prime se alzaban sobre una celebración que marcaba no un final, sino un comienzo, para la resistencia, para el futuro del planeta y para un soldado que había encontrado algo que valía más que la mera supervivencia. La lucha en Terran Prime apenas comienza. Si quieres ver cómo Tom y la resistencia forjan un nuevo futuro, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ni un segundo de esta rebelión.